Buenas tardes. Es un gozo poder volver a saludarles, aunque sea de esta manera. Yo en lo particular extraño mucho a la congregación, a cada uno de nuestros hermanos, poder verles, poder saludarles, estar con ellos, cantar juntos, orar juntos, como dice el himno. De veras que es una bendición muy grande poder estar reunidos como iglesia. Pero el Señor tiene todo en sus manos, esto empieza a pasar y esperamos que sea pronto y poder tener la oportunidad de nuevamente volver a reunirnos en nuestro templo. Por pronto, hermanos, cantemos a nuestro Dios, adoremos a nuestro Dios ahí en nuestros hogares, con nuestras familias, y unidos por su Espíritu podemos elevar a Él nuestro culto de hoy por la tarde. Vamos a ponernos en sus manos para que dedicar estos minutos que siguen a Él. Oremos. Bendito Señor, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia se ha mostrado de muchas maneras en cada amanecer de nuestras vidas. Gracias por la iglesia a la cual pertenecemos, la cual tú rescataste por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Padre, ahora recibe estos minutos que siguen, donde nos consagramos a ti, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo elevamos hacia ti para darte honra y gloria. Recíbela, Señor, de cada uno de los corazones de los aquí reunidos de esta manera, y que tú seas, Señor, glorificado en este mundo. A ti sea, Señor, la gloria y el honor, y nos acercamos a ti, Señor, siempre y solamente a través de los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén. Les invito ahora a leer la palabra de Dios y busquemos en el Salmo número 91, que es un salmo que habla acerca del abrigo del Señor para sus hijos. Dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. Leamos este salmo con gozo y con devoción. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gracias a Dios por su palabra. Ahora adoremos al Señor con este hermoso canto que está en el himnario popular, el himno número 238, cual mirra fragante. Mire lo que dice: cual mirra fragante que exhala su olor y ricos perfumes esparce alrededor. Tu nombre, oh amado, a mi corazón lo llena de gozo, transpórtalo a Sion. Cuando oigamos el nombre de Jesucristo, para el cristiano debe ser algo maravilloso, porque nos recuerda su gran amor. Es un olor agradable el amor que ha tenido Dios para con nosotros a través de su Hijo amado. Cantemos este precioso canto, cual mirra fragante. Alrededor, tu nombre, oh
al Cordero de Dios, aleluya, al amado, al bendito Jesús. Cual voz amigable que al triste viador en bosque perdido le inspira valor. Tu nombre me anima y me hace saber que ofreces piadoso rescate a mi ser. Aleluya, aleluya, al Cordero de Dios, aleluya, al amado, al bendito Jesús. Cual luz que brillando del alto fanal, al nauta en la noche señala el canal. Tu nombre esparciendo benéfica luz al cielo me lleva, bendito Jesús. Aleluya, aleluya, al Cordero de Dios, aleluya, al amado, al bendito Jesús. A Él sea la honra y la gloria por su gran amor. Otro precioso canto que nos habla del gozo de nuestra salvación es el himno número 237 del Himnario Popular, y nos habla acerca del gozo de nuestra salvación. Cuando Jesucristo mandó a 70 discípulos a predicar por las aldeas, les dio autoridad para poder hacer milagros. Y cuando esos discípulos regresaron con Él, venían gozosos, venían maravillados, porque Dios les había permitido hacer estos milagros. Pero Cristo les dice, no se gocen tanto de esto. Gócense de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Ese es el gran tesoro que nos ha dado Jesucristo. Su salvación eterna de nuestra alma para estar con Él por la eternidad. Y es nuestro gran gozo y no tiene comparación con nada en este mundo. Cantemos este precioso canto, venid, cantad con gozo. Cantemos así con gozo ahí en nuestros hogares. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad glor al que su sangre dio y luego en ella nos lavó de nuestra
Dios por su salvación tan grande. Ahora oigamos la palabra de Dios que nuestro hermano Tomás Hernández nos trae en esta hora. Mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo, es un gran privilegio el poder en esta hora acompañarles, guiarles en esta meditación de la palabra, y agradecemos a nuestro Dios porque hasta aquí el Señor nos ha sustentado. Hasta aquí hemos visto su misericordia y hasta aquí hemos visto la gracia del Señor. Y ese es un gran motivo para bendecir su nombre y para exaltar su persona extraordinaria. Amados hermanos, quiero invitarles para que oremos pues a nuestro Dios y agradezcamos al Señor todas sus bendiciones, pero también que en este tiempo podamos pedir que su Espíritu Santo hable a nuestro corazón sediento y que también podamos interceder por aquellos hermanos que están pasando por distintas necesidades. Así es que oremos al Señor. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias Padre por tu misericordia, gracias Señor porque reconocemos que tú eres un Dios de poder, de misericordia, que tú eres un Dios de gracia, Señor, y que hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido y estamos convencidos que seguirás sosteniendo, Padre, a tu pueblo en todo el mundo, Señor, en nuestro país y donde quiera que nos encontremos. Señor, gracias. En esta hora queremos pedirte, Padre, por los hermanos que están pasando por momentos de salud, que, Padre, tú les bendigas, les sostengas, que sea su fortaleza, pero también, Padre, que tú seas su sanador. Bendice a sus familias que están pasando por tiempos de crisis, que tu mano poderosa les lleve a esos pastos verdes donde ellos pueden encontrar tu compañía y tu paz, Señor. Bendice, Padre, estas familias. Trae pensamientos de paz, de esperanza, Señor, de gozo. Gracias, Padre, porque tú has sido con nosotros y nos sigues sosteniendo. Rogamos por aquellos hermanos que están en búsqueda de un trabajo y que están necesitando, Padre, una fuente de ingresos para sus familias. Que tú les bendigas, que les suplas y que tu mano de poder sea sobre ellos. Padre, guíanos en esta meditación de la palabra y que nuestros oídos espirituales, Señor, sean abiertos a la voz tuya, Señor, y a tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarles, hermanos, a que busquen en su Biblia el pasaje de Isaías capítulo 25 y vamos a leer de los versos número 1 hasta el verso número 9. Isaías capítulo 25 y vamos a leer del verso número 1 hasta el verso número 9. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruinas, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robusta, porque fuiste fortaleza al pobre, porque fortaleza al menesteroso en su aflicción y refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como el turbión contra el muro. Como el calor del lugar seco, así humillarás al orgulloso de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vino refinado y de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirás en este monte la cubierta con que está cubierta todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirás a la muerte para siempre. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo que toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esta maravillosa porción de la palabra de nuestro Dios es una oportunidad para que nosotros podamos disfrutar la alabanza
y la exaltación que el pueblo de Israel, el pueblo de nuestro Dios, está elevando a su Señor por la misericordia que ha tenido a través de la historia. El pueblo de Israel pasó por persecuciones, el pueblo de Israel pasó por guerras, el pueblo de Israel pasó por pestes, por pandemias, por muertes, por muchísimas cosas. Pero es evidente que el tiempo y las dificultades complicadas no apagaron el gozo del pueblo de Israel. Aún en medio de la adversidad, ellos mantuvieron su gozo porque su confianza estaba en ese Dios poderoso que les estaba mostrando su misericordia. Así es que, mis amados hermanos, este 2020 ha traído a nuestra vida muchísimos desafíos. Y creo que uno de los enemigos principales que ha salido a la superficie en este 2020 es el miedo. Y pienso yo que uno de los enemigos del gozo es el miedo. Hoy en día viven muchas personas llenas de temor, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a perder la economía, miedo a perder su trabajo, miedo a perder un sinfín de situaciones. Pero la palabra de nuestro Dios nos invita a vivir por encima del miedo. Yo no sé si usted ha visto a esos hombres que surfean en el mar y que pueden mantenerse sobre esas olas peligrosas. Mire, las mismas olas que a usted y a mí quizás nos dan miedo son las mismas olas que a ellos les proporcionan alegría a sus vidas. Es por eso que la invitación en esta hora es que usted y yo podamos vivir por encima de las olas del miedo, que podamos vivir por encima de las tormentas, que podamos depositar nuestra confianza en el Dios de toda misericordia. La palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, una de las enseñanzas más grandes que hemos aprendido acerca del apóstol Pablo, es que en medio de la adversidad, en medio de los problemas, el apóstol Pablo siempre nos invita a mantener el gozo en nuestro corazón. Regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. En Filipenses capítulo 4, de los versos 1 al 9, encontramos una de las historias que a lo mejor la mayoría de nosotros conocemos. Es una historia donde se menciona a dos hermanas, Evodia y Síntique. Aparentemente la iglesia estaba viviendo un conflicto al interior y eso estaba trayendo a la iglesia muchas complicaciones. Y quizás en medio de eso había muchos temores. Quizás había muchos temores y había mucho miedo, pero el apóstol Pablo se para frente a la iglesia y en medio de la adversidad les desafía a resolver sus diferencias, pero sobre todo a mantener el gozo. Yo creo que si algo va a ser la gran diferencia en esta nueva generación, en esta nueva situación de la iglesia, es que como iglesia podamos aprender a disfrutar el gozo del Señor. Porque finalmente si hay algo que nos mantiene fuertes es el gozo de nuestro Señor. Así es que, amada iglesia, yo he titulado a esta meditación el gozo que supera el miedo. ¿Cómo podemos nosotros vivir por encima del miedo? ¿Cómo podemos nosotros vencer ese enemigo del gozo que es el miedo? Ciertamente esta pandemia no solamente ha tocado a la gente a nuestro alrededor, sino que también quizás en este momento hemos visto cómo la pandemia ha tocado el corazón de nuestra iglesia. Amados hermanos, yo quiero desafiarles y quiero invitarles en esta hora a que usted y yo podamos vivir llenos de gozo, que podamos vivir llenos de esperanza. Mire, una característica importante aquí en Filipenses 4 del 1 al 9 es que Pablo les invita a tener gozo, pero dice Pablo ahí, un gozo que sea evidente. Es impresionante que el Salmo número 23 dice, mi copa está rebosando. Así debe de ser el gozo del Señor. Una vida que se desborda de gozo, pero que también puede contagiar a otros del gozo del Señor. Es por eso que hoy en día, ante el enemigo tan voraz y tan terrible que es el miedo, porque déjeme decirle una cosa, cuando el miedo llega a nuestra vida nos paraliza. Cuando el miedo llega a nuestra vida, nos impide tomar decisiones. Porque cuando el miedo llega a nuestra vida, nos vuelve presos de muchos pensamientos equivocados.
Y sabe una cosa, hemos escuchado por muchas generaciones que la batalla principal se vive en nuestra cabeza. Y cuando en nuestros pensamientos, en nuestra mente, el miedo ha ganado, entonces nosotros hemos perdido la batalla. Aunque nuestro corazón sigue siendo del Señor, pues Él nos ha comprado con su sangre preciosa, le pertenecemos a Él, pero ciertamente vivimos una batalla en nuestra mente, donde yo espero y confío en el Señor que usted y yo podamos mantener ese gozo tan grande y tan desbordante que el miedo salga huyendo de nuestras vidas. Ahora, la pregunta en esta hora es cómo usted y yo podemos vivir ese gozo que supera el miedo. ¿De dónde viene ese gozo? ¿Cómo podemos tener en nuestra vida ese gozo? El pueblo de Israel estaba entonando este canto en Isaías 25 como una manifestación del poder y de la misericordia del Señor. Usted y yo podemos mantener ese gozo en nuestra vida, pero fíjese cómo. Número 1, el gozo que supera el miedo, es aquel que emana, es aquel que surge. Es aquel que surge de un plan perfecto. El gozo que supera al miedo es un gozo que emana de un plan perfecto. La palabra de nuestro Dios, ahí en el verso del 1 al 3, es impresionante que el pueblo de Israel reconoce que pasó por muchas circunstancias difíciles. Pero en cada circunstancia difícil, Dios tenía un propósito eterno para cada uno de ellos. Yo no sé usted, pero nosotros como misioneros, como familia misionera, hemos pasado por muchos momentos en nuestra vida donde no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Y a veces cuando esa confusión llega a nuestra vida, el miedo se posesiona de nosotros. Yo recuerdo mucho, en 2010 estuvimos en la Sierra Mazateca. Y déjeme decirle que en nuestro tiempo ahí fuimos encomendados para compartir la palabra con este grupo étnico. Y fueron pasando los días y fueron pasando los meses. Y hubo un mes en particular donde mi esposa y yo estábamos súper emocionados porque viviríamos nuestro primer aniversario de bodas. Ahora, era un poco complicado porque estábamos viviendo a una altura de más de 2,800 metros sobre nivel del mar, allá en las montañas de Oaxaca. Y estábamos ahí y estábamos a punto de celebrar nuestro aniversario de casados. Y habíamos visto que en ese pequeño pueblo no había mucho con qué celebrar. Entonces, para nosotros en ese momento era significativo. Y a lo mejor era algo muy pequeño, pero para nosotros era importante. Entonces, uno de los hermanos, el día de nuestro aniversario, después de no haber conseguido nada en ese pueblecito, uno de los hermanos nos dijo: quiero que vengan a mi casa hoy por la tarde, después del servicio, porque tengo una sorpresa para ustedes. Yo pensaba, ¿y qué será esa sorpresa? ¿Cómo podrá este hombre sorprendernos en este pueblo donde no hay nada? ¿Cómo podrá sorprender nuestro corazón? Bueno, por la tarde fuimos a la casa del hermano Julio y fue impresionante porque él sacó de su pequeño refrigerador un pastel de 3 leches. Y sacó de su estufa un guisado de una carne con una salsa verde riquísima. Y él me decía: esta es la sorpresa. Cuando terminamos de comer y de disfrutar todo aquello, él me contó todo lo que tuvo que hacer para conseguir eso. Él tuvo que ir a un pueblo cercano caminando toda la madrugada de un día antes para hacer el encargo del pastel, y luego después ir al siguiente día muy temprano para traer el pastel. Y mire, para nosotros finalmente el viaje que este hermoso hermano hizo con todas las cosas fue parte del regalo. Pero a veces nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo. A veces nosotros no podemos entender el plan perfecto del Señor. Es por eso que yo digo que un corazón lleno de gozo es aquel que está conectado con el Señor. Es aquel que puede saber el plan perfecto que Dios tiene para ellos. Es impresionante que la palabra miedo aparece en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva toman esa decisión equivocada de comer del árbol prohibido, y entonces Dios se aparece de ahí, aparece en la escena y los empieza a llamar y ellos se esconden. Y hay un momento donde Dios le pregunta: ¿por qué te escondiste? Y el hombre dice: porque tuve
miedo. Yo creo que cuando dejamos esa relación cercana con el Señor, el gozo se vuelve distante y el miedo se vuelve cercano. Es por eso que en este día yo quisiera invitarle, amada iglesia, que usted y yo podamos mantener ese gozo constante, basado en reconocer que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Hoy en día estamos viviendo una de las palabras que más aterroriza a la humanidad, que es la muerte. Pero aún en la muerte, Dios quiere manifestar su propósito para nuestras vidas. Es por eso que en esta mañana es importante que nosotros podamos escudriñar la palabra de nuestro Dios y entender cómo el Señor llevó al pueblo de Israel por muchas circunstancias difíciles, pero en cada una de ellas el Señor manifestó su plan poderoso y extraordinario para cada uno de ellos. ¿Sabe una cosa? Los pastores y quienes podemos enseñar la palabra de nuestro Dios, siempre hemos invitado a la iglesia a tener una relación firme con el Señor, porque cuando usted tiene una relación firme con el Señor, entonces usted puede conocer el corazón de nuestro Dios y puede saber qué es lo que Dios quiere para usted y qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y la gente que conoce el plan de Dios, la gente que puede entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, somos cristianos o son cristianos que pueden vivir con un gozo desbordante y constante. Es el ejemplo, por ejemplo, de Esteban, el primer mártir de la fe en el libro de los Hechos. Un hombre que murió apedreado, pero en medio de su muerte, el apóstol Pablo, por ejemplo, fue tocado en su corazón, porque después menciona la vida de este hombre. A veces nosotros no podemos ver ni entender lo que Dios hace, pero Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Muchas veces hemos cantado ese himno que dice: tu voluntad da gozo a la vida. Pero ¿cómo podemos gozarnos en la voluntad del Señor si no le conocemos? ¿Cómo podemos cantar este gozo con toda la verdad y con todo el entendimiento si en ocasiones lo que más desconocemos es cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas? Hay hermanos que pueden tener dentro de la iglesia hasta 25 años y el día de hoy no han descubierto cuál es el propósito y cuál es el plan que Dios tiene para su vida. Es más, quizás hay muchos que ni siquiera conocen sus dones o sus talentos, pero este es una buena oportunidad para poder acercarnos a la palabra de nuestro Dios, para vivir una vida apegada al Señor y descubrir cuál es el plan que Él tiene para mí. Y entonces podemos cantar: tu voluntad da gozo a la vida. El pueblo del Señor estaba contento con la voluntad del Señor. Sí pasaron por penurias, y sí pasaron por pérdidas, y sí pasaron por momentos de hambre, de necesidad, pero en cada una de estas circunstancias el Señor manifestó a su pueblo por dónde deberían de seguir y por dónde deberían de caminar. El Señor manifestó ese plan perfecto para sus vidas. Así que, amada iglesia, en medio de este tiempo de confusión y en medio de este tiempo de tantas situaciones difíciles, lo mejor que podemos hacer nosotros es mantener nuestro gozo, sabiendo que el Señor tiene todo bajo su perfecto control, que el Señor hará todas las cosas, y así como se ha manifestado en el pasado, lo seguirá haciendo en el presente. Entonces, el gozo que supera el miedo es aquel que emana de un plan perfecto. Nosotros comenzamos a tener miedo cuando comenzamos a seguir nuestro plan. Nosotros comenzamos a temer cuando sabemos que no hemos seguido el camino del Señor. Nuestra vida se comienza a llenar de miedo cuando nosotros hemos elegido nuestro propio camino. Pero la palabra de nuestro Dios nos invita hoy a volvernos al Señor y poder caminar por la senda que Él ha trazado para nosotros, porque los que caminan por la senda del Señor, los que podemos caminar por la senda del Señor, tenemos la certeza de que el Señor nos llevará a ese final, a ese destino
que todos esperamos, que es encontrarnos con Él en la eternidad. Entonces, un corazón que está lleno de gozo es aquel que conoce la senda, es aquel que conoce el camino, es aquel que puede saber lo que Dios está haciendo a través de las circunstancias. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que el gozo que supera el miedo, es aquel que surge, que emana de una protección poderosa. Dice ahí el verso número 4, porque fuiste refugio para el pobre y porque tú trajiste bendición sobre la vida del menesteroso. Ese es nuestro Dios. Un Dios que nos ofrece protección y un Dios que nos ofrece cuidado. Dice el Salmo número 91, el que habita bajo la sombra de las alas del Señor encuentra ese refugio extraordinario que solamente nuestro Dios puede dar a nuestra vida. Pero no solamente nos ofrece refugio, no solamente nos ofrece un lugar donde podemos guarecernos de los climas inesperados, sino que también en medio de ese tiempo de refugio, el Señor también trae fortaleza a nuestras vidas. Yo sé que ha habido momentos, por ejemplo, en mi vida en que yo me he sentido cansado, hermanos. Y a lo mejor hemos dicho, ¿cuándo pasará todo esto? ¿Cuándo terminará? Ciertamente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios dice que Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Quizás las personas que están pasando por enfermedad han llegado al momento donde su cuerpo se ha rendido, donde no puede más, y es ahí donde Dios actúa. Es ahí donde Dios quiere manifestarse y donde Él quiere mostrar su poder y quiere mostrar su misericordia. Quizás muchos de nosotros ante esta situación podemos sentirnos fuertes y que nada nos afecta y que estamos muy bien. Pero nuestro Dios nos invita a que podamos disfrutar de esa protección divina del Señor. Pero también que en medio de la adversidad podamos nosotros refugiarnos en el Señor y encontrar fortaleza. ¿Qué sentido tiene ese himno maravilloso que dice: castillo fuerte es nuestro Señor? Él es nuestro baluarte. Él es ese lugar donde podemos refugiarnos y donde podemos esperar algo, protección. Podemos esperar protección de parte de nuestro Señor. Una fe, un gozo que se desborda, es aquel que nos lleva a vivir por encima del miedo. Y si queremos vivir por encima del miedo, tenemos que entender que Dios nos ofrece una protección poderosa. Ahora, mire, la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento nos muestra una vez más cómo el pueblo de Israel enfrentó enemigos poderosos. Pero es impresionante cuando el pueblo de Dios más débil se sintió y cuando más menesteroso se sintió, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, les entregó a esos pueblos sin necesidad de que ellos pelearan. Ese es nuestro Señor, que en los momentos de más debilidad y en los momentos más complicados de nuestra vida, Él se acerca silenciosamente a nuestras vidas y nos deja ahí la necesidad de nuestro corazón. Yo sé, amada iglesia, que en este momento muchos de nosotros hemos pasado por situaciones de pérdida, hemos pasado por situaciones difíciles de amigos que han tenido que partir a la presencia del Señor, pero en medio de esa debilidad que nos trae la pérdida y que nos trae la muerte, el Señor nos invita a venir a Él y refugiarnos en Él. Yo sé que quizás mucha gente que no conoce al Señor busca muchos refugios. Busca el alcohol, busca las drogas, busca muchas cosas para refugiarse. Pero alabamos el nombre del Señor porque nosotros no solamente podemos refugiarnos en el Señor y no solamente podemos encontrar fortaleza, sino que podemos compartir con todas aquellas personas a través del gozo desbordante cómo nosotros podemos vivir una vida distinta, basados en esa protección y en esa fortaleza que el Señor da a nuestras vidas. Mire, yo recuerdo también en uno de mis viajes misioneros, estábamos yendo a una iglesia y mire que la iglesia estaba en un barranco muy profundo. La bajada fue muy buena, pero la subida a todos nos costó mucho. Nos costaba ver la cima de esa barranca para poder llegar a un camino firme y continuar nuestro camino. Pero sabe una cosa, cuando más cansados estábamos,
Cuando más sentíamos que nuestras piernas no podían dar más, el Señor nos fortaleció y nos llevó a salvo. Por eso que en esta mañana yo lo invito a que usted pueda mantener su gozo desbordante, sabiendo y entendiendo que tenemos una protección poderosa de parte de nuestro Dios. Él es nuestro protector. Él es el Dios que nos ama y Él es aquel que nos ofrece un refugio para nuestras vidas. Ahora, quiero terminar con este otro punto. Un gozo que supera el miedo es aquel que proviene de una promesa permanente. Es aquel que proviene de una promesa permanente. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Isaías 25 del 5 al 10 que Dios hará un gran banquete y dará de lo mejor en ese banquete. Muchos han dicho que este banquete es el banquete que será las bodas del Cordero. Pero ¿sabe una cosa? A mí lo que me enseña esta porción de la palabra de nuestro Dios es que la protección, la bendición de nuestro Dios, su provisión trasciende el tiempo. Dios no solamente nos ofrece la provisión para este tiempo aquí, sino que tenemos la esperanza eterna, que aún después de la muerte, la protección y la provisión de nuestro Dios está vigente para nuestras vidas. Es impresionante que la palabra de nuestro Dios ahí en Isaías a partir del 5 dice que Él quitará ese velo que cubre a los pueblos y a las naciones. Y ese velo que los cubre es el pecado de la humanidad. Pero Dios ha prometido hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevará eso? No lo sé. Pero yo sé que Dios llevará su obra a cabo en la vida de las personas que aún no le conocen. Y yo sé que también la iglesia participará de ese evento extraordinario de compartir el evangelio con los pueblos de la tierra, con nuestra ciudad y con nuestra familia. Pero Él ha prometido acabar con la muerte para siempre. Déjeme decirle una cosa, lo que Dios hace está bien hecho. Y lo que Dios hace siempre trasciende la eternidad. Dios está haciendo una obra poderosa en nosotros. Y por esa obra que Dios está haciendo poderosa en nosotros, Él nos enseña y nos invita que en este mundo somos pasajeros. En este mundo somos peregrinos. Nuestro tiempo aquí es fugaz. Dice la palabra de Dios que nuestra vida es como neblina. Pero sabemos los cristianos que nuestra vida no termina en este lugar. Sabemos como iglesia que nuestra vida no termina en este mundo terrenal. Cuando nosotros cerremos aquí nuestros ojos, nos encontraremos con el Señor de señores y estaremos con Él en un lugar donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni enfermedad, ni separación. Estaremos juntos por la eternidad. Es por eso que yo le invito, cuando usted sienta que el gozo se está yendo de su vida, mire al cielo y recuerde la promesa extraordinaria que el Señor Jesús hizo en el libro de los Hechos. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: ciertamente voy a preparar morada para vosotros en los cielos, porque donde yo esté, vosotros también estaréis. Entonces, sé que este mundo es difícil. Y sé que esta tierra, esta ciudad, este país, por más hermosa que parezca y por más extraordinaria que se vea, esta tierra no es el paraíso. Nuestra tierra, nuestro lugar, nuestra nacionalidad está en los cielos con el Señor. Es por eso que el gozo debe de emanar de una provisión permanente, de una provisión permanente de vida, de una provisión permanente de esperanza, de una provisión permanente, de una promesa cumplida de parte de nuestro Señor. La palabra de nuestro Dios es clara. Y el Señor lo que promete, eso va a cumplir en nuestras vidas. Así es que una de las formas más poderosas de mantener el gozo en nuestras vidas es entendiendo que la provisión que Dios ha hecho en nuestras vidas es una provisión eterna. Y que nadie podrá arrebatarnos eso. Este mundo podrá arrebatarnos la vida, podrá castigar nuestra carne, pero jamás podrá privarnos del privilegio eterno de morar con nuestro Señor. Así es que, amada iglesia, el mensaje de esta hora es que usted y yo podamos vivir ese gozo que echa fuera el temor, que podamos vivir en ese gozo desbordante que ahuyenta el temor. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Número uno,
gozando del plan perfecto de nuestro Dios. Él tiene control de todas las circunstancias de nuestra vida. Que podamos tener un gozo que se emana de una protección poderosa. Dios ha prometido ser nuestra protección en medio de las tormentas inesperadas de la vida. En medio de los embates de la vida, el Señor ha prometido ser nuestro protector, ser nuestro guardador. Y por último, un gozo que ahuyenta el miedo es aquel que proviene de una provisión permanente del Señor. El Señor sigue proveyendo vida, el Señor sigue proveyendo esperanza a su iglesia, y eso debe de llevarnos a vivir una vida llena de gozo que se desborde y que puede impactar la vida de los demás. Así es que yo les invito, amados hermanos, para que en esta hora usted y yo podamos vivir ese gozo que echa fuera el temor. Que el Señor les bendiga. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Sin lugar a dudas, Dios sigue bendiciendo a nuestra vida, no importando las circunstancias. Demostremos nuestro agradecimiento a Dios por lo mucho que Él ha hecho en nosotros. Su iglesia sigue avanzando y hoy sigue trabajando para el engrandecimiento del reino de Dios. Ofrendemos con alegría y sencillez de corazón. Damos gracias a Dios porque hemos llegado al tiempo de la conclusión de nuestras actividades en este primer día de la semana. Gracias, hermanos, por estar conectados para participar en los diferentes cultos, pero también en la escuela dominical. Vamos a orar y les pido que estemos orando por los enfermos, pero de manera especial oremos por nuestro hermano Bernal, nuestro hermano Alfonso Bernal, que ahorita está pasando por una prueba de enfermedad. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en cada uno de los cultos. Hemos podido, Señor bendito, estar en la escuela dominical, y también gracias, Señor, por los ministerios que se ocupan de ello. Tú nos has hablado en el culto de la mañana, pero también, Señor, en este culto de la tarde. Gracias, Padre, por ocuparte de nosotros. Ayúdanos a nosotros siempre ponerte a ti en primer lugar. Queremos rogarte también, Señor bendito, por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos. Por favor, Señor, tú bendícelos. Dales todo aquello que necesitan. Y te pedimos, Padre, por nuestro hermano Alfonso Bernal, que tú, Señor bendito, tengas misericordia de él y le envíes la sanidad que necesita. Bendice a toda su familia, llénales de paz, de tranquilidad, sabiendo, Señor, que tú te estás ocupando especialmente de nosotros. Ahora, Señor bendito, que la bendición del Padre, el amor de Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu esté con todos nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.